censura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México solicitó a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México, la implementación de medidas cautelares en favor de las niñas, niños y adolescentes con el fin de prevenir posibles afectaciones de difícil reparación al derecho humano a la educación. Y es que sigue la tensión entre los profesores que se oponen a la reforma educativa y las autoridades educativas de México. Y precisamente por eso vamos a ir a Oaxaca en estos momentos con el profesor Federico González Pérez, de la sección 22 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí, pues ya listos, preparándonos para incorporarnos a la actividad que es la movilización masiva del día de hoy. ¿No hay clases entonces? No hay clases, no iniciamos clases aquí en el estado ni en los estados, digamos, pilares de la coordinadora, que es Chiapas, Michoacán, Guerrero, y ya se están sumando nuevamente el Distrito Federal, Nuevo León, que también una parte importante se mantiene en paro, Jalisco, que está en esa ruta, también el estado de Hidalgo. Son varios estados que están ya en la dinámica de no iniciar clases. Hoy debió de haber iniciado el ciclo escolar oficialmente. Oficialmente, así es. Oficialmente hoy debe haber iniciado, pero como no hay respuestas al pliego petitorio, no hay respuestas al asunto que nosotros estamos pensando, que es la parte más prioritaria de la jornada de lucha actual, que es justicia para los asesinados en Nochixtlán, a los heridos, han dado largas al asunto, hay un doble discurso, una doble moral del Estado para atender el asunto de las víctimas. Entonces no podemos iniciar bajo esas circunstancias si no hay ninguna autoridad responsable de ese genocidio, porque es un genocidio. Entonces si no hay nadie destituido ni en la cárcel, pues entonces no hay justicia. Nosotros estamos en esa dinámica que hay responsables directos, autores intelectuales de la masacre, y yo creo que sobre eso debemos avanzar para poder hablar del regreso a clases. Hablando de responsabilidad, profesor, si usted busca responsables para esas cosas, ¿quiénes son los responsables de que 1.300.000 niños no tengan clases hoy? ¿Ustedes o quiénes van a ser los responsables? No, de hecho, la responsabilidad, lo hemos dicho siempre, del estallamiento de este conflicto es responsabilidad del Estado, porque ha habido una serie de violaciones sistemáticas a lo que es los derechos laborales de los trabajadores desde que se implementa la reforma. Hemos dado espacios, tiempos para abrir el diálogo, llamar al diálogo. La coordinadora siempre ha estado dispuesta a decir vamos a resolver los problemas que se han derivado de la reforma sobre los trabajadores a través del diálogo. El día 15 de mayo, cuando estalla el paro, la huelga nacional, digamos, fue la fecha límite que se le puso al Estado, pues tiene usted para resolver, estamos abiertos a la negociación, al diálogo, nunca se nos llamó. El último recurso fue el estallamiento de la huelga el 15 de mayo. Pero, don Federico, ahorita, profesor, seamos también honestos. En esta situación complicada, desde esta trinchera hemos sido muy solidarios con sus demandas, las demandas de los profesores, en contra de una imposición de una reforma educativa que pareciera pues tener mucho para acercarse a la perfección. Pero, ¿de qué son responsables ustedes entonces? Ahorita nosotros digamos que no sé de qué nos puedan acusar de responsables, porque de una u otra ¿Y quién manera se va a hacer a quién le asignamos la responsabilidad de la educación de los niños? Porque digo, ustedes con su lucha, ¿no? Que puede ser discutida, podemos analizarla en otro espacio. Sí. Las autoridades aferradas a lo suyo, ¿y los niños? ¿Quién se hace responsable de los niños, de la educación de los niños? Porque creo que ustedes también tienen que asumir cierta parte de la responsabilidad, profesor. Sí, claro. Aquí en esa parte no hay ningún problema. Los espacios de análisis, de dirección y de discusión de nuestro movimiento hace esas reflexiones. Nosotros tenemos un calendario, ya se está trabajando un calendario por parte de nuestro centro de estudios aquí de la sección, para decir este va a ser el calendario que nos ajustaremos en este periodo del ciclo escolar.
no hay ningún problema. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de no, digamos, de recuperar tiempos, espacios, ajustarnos a las nuevas circunstancias. Pero como en este aspecto le decía hace un rato, la cuestión de que no hay respuestas claras ni precisas, porque esa fue la estrategia de desgaste del Estado, de decir, bueno, se da lo de Nochixtlán, los llevamos hasta el inicio del ciclo y los acorralamos. Nos quieren acorralar en esta parte para responsabilizarnos de algo que pudo haberse resuelto ya. O sea, Osorio Chong, el secretario de Gobernación, decía hace unas 2 semanas, ya estamos a punto de concluir acuerdos, ya estamos a punto de solucionar el problema, pero no hay nada concreto, no hay nada. Yo entiendo, profesor, y creo que traen su propio desmadrecito, si me permite la expresión, en el gobierno de Peña Nieto, con las mesas de diálogo de gobernación, con los acuerdos a los que está llegando la Secretaría de Educación Pública con el sindicato. Total, traen sus broncas entre ellos. Y también lo mismo acá en la lucha magisterial, el sindicato, la coordinadora. Pero al final, ustedes son adultos. Los del gobierno son adultos y a la fregada la juventud mexicana. A eso me refiero. Desde el extranjero yo veo con gran preocupación cómo, sí, estamos agarrados en una lucha que creo que es importante dar, pero ¿y los chamacos? Sí, le entiendo. Esa parte lo entendemos. Le digo, estamos en eso. Nosotros estamos a la espera de que se establezca la mesa seria. Así que digan, hoy nos sentamos, hoy signamos algún documento de acuerdos. Pero no hay voluntad. No hay voluntad, del Estado no hay voluntad. ¿Y hasta cuándo van a resistir ustedes en ese contexto del que le hablo yo? Más allá de que se firme o no se firme un documento, que se ponga, estoy hablando del lado humano, del lado social de la juventud mexicana. ¿Hasta cuándo? Porque pueden seguirle jugando al desgaste en el gobierno y ustedes van a seguir aguantando, y los chamacos, ¿cómo van a recuperar este tiempo que es tiempo perdido? Sí, yo, en este sentido no creo que la coordinadora se vaya a cerrar a decir nos vamos de frente por tiempo indefinido. No podemos establecer un plazo de 1 semana, 2 semanas. Eso no, digamos, no tenemos problema. Lo más seguro es que modifiquemos la táctica, pero no le puedo decir que es en 1 semana o en 2. Y la táctica en este caso, que ya lo están valorando en algunos espacios, es el inicio del ciclo escolar, porque también el movimiento ha tomado, le digo, sus tiempos, ya lo tiene previsto, para decir nos vamos de esta manera, regresamos, pero mantenemos las acciones de manera representativa, rotativa, y seguimos en la jornada. Fíjese qué vergonzoso sería tener una celebración del grito de independencia para este septiembre, con miles, si no es que millones de niños sin clases, ¿no? Y que no se tome como una crítica necesariamente a los profesores en resistencia, sino una crítica generalizada entre los involucrados. Porque si ustedes dicen que no hay voluntad del gobierno y el gobierno dice que ustedes son unos aferrados, pues ahí no la podemos pasar todo el año, ¿no? Y desafortunadamente nuestra gente, la audiencia que escucha Sin Censura, tiene que entender que nos estamos llevando, y me incluyo porque pues obviamente somos los medios de comunicación que le damos voz tanto a unos como a otros, nos estamos llevando entre las patas a nuestros chamacos, a nuestros niños, y creo, alcanzo a escuchar, alcanzo a entender de lo que me dice, que esto no se va a resolver mañana, ni esta semana. No, por la posición que obviamente el Estado ha asumido otra vez, de no resolver. El asunto no lo va a resolver. Profe, ¿qué panorama ve? Pínteme el panorama que usted está viendo en Oaxaca, porque Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán son los estados más jodidos, hablando económicamente, y los que más golpeados están por la paralización que han provocado las manifestaciones. Insisto, nosotros solidarios con esta lucha para que no se imponga una reforma educativa que valga para 3 cacahuates. Pero píntele el panorama que usted ve, sea sincero con la audiencia de este espacio de radio independiente, cuya única razón de existir es decirle lo que en otros lados no se atreven a nuestra gente. Claro, ¿qué está viendo? Claro.
Miren, nosotros estamos viendo que el ciclo, a lo mejor el ciclo escolar para que inicie no se prolonga de 2 semanas. Lo más seguro es que sea dentro de 8 días. Uh-huh. Eso es una probabilidad, digamos, entre 50 y 50, ¿no? Uh-huh. Ese es por un lado. Pero el conflicto no concluye ahí, porque hemos tenido ya, por ejemplo, un 15 de septiembre, si era la preocupación, en el 2006 hicimos un grito sin estar, digamos, trabajando, estábamos en plena jornada de lucha, se hizo el grito alternativo incluso, y cosas por el estilo que le va buscando el movimiento, ¿no? Claro. Pero el asunto aquí es el inicio. Entonces nosotros estamos ya en esa situación de decir, también sentimos la presión y la preocupación de los padres y de los niños. Qué bueno que lo menciona, porque nos hacen parecer los medios corporativos que ustedes son una bola de desgraciados, que les vale madre que sufra el comerciante pequeñito, que les vale madre lo que pase con los padres de familia y con los hijos. O sea, sí se habla de estas cosas a las entrañas de la CENTE. Claro, sí, nosotros tenemos la preocupación, eso es lo que hemos estado ponderando en nuestros espacios. Y lo más seguro, le digo, que no se vaya a prolongar de 8 días el inicio, porque finalmente es una cuestión de posición, ¿no? De posición de fuerza. El mismo inicio del ciclo es posición de fuerza entre el Estado y la coordinadora, el movimiento ahorita. ¿Cuántos profesores están en paro, Federico? ¿Cuántos profesores no están dando clases hoy en el inicio oficial del ciclo escolar? 70,000 maestros somos los que no estamos en paro. ¿Solo en Oaxaca? Acá en Oaxaca, solo en Oaxaca. Más 80,000 que nos mencionaban en Chiapas, más o menos. ¿O Chiapas, usted cuántos? Sí, por 2 secciones. Sí, ahí son 2 secciones, es la 7 y la 40. Son 80,000 más o menos. Y hablemos, por ejemplo, de Chiapas, que son otros 60, 70,000 por ahí. Y 50,000 en Guerrero. Entonces, más o menos son... A ver, vamos a sacar otra vez cuentas, por favor, Federico. Son 70,000 en Oaxaca, 80,000 en Chiapas. En Chiapas. ¿Dónde más? En Michoacán, que son por ahí de 60, 70, más o menos 60,000. Ya vamos por arriba de los 200,000 profesores en paro. ¿En Guerrero? Sí, otros 50,000. O sea que estamos hablando de entre 250, 300,000 profesores solamente en estos estados, más los que se agreguen. Sí. ¿De cuántos niños estaríamos hablando a nivel nacional que estarían en peligro de no tener clases o no tienen clases para empezar hoy? Bueno, para el estado de Oaxaca, yo le puedo hablar de Oaxaca, son alrededor de 1,000,000 de alumnos. En la torre, ¿no? Así alrededor, sí, es bastante. Entonces, en esta dinámica, pues obviamente está la preocupación del movimiento. Y lo más lógico y lo más sano, hoy tenemos asamblea estatal, te quiero decir, hoy hay estatal, y vamos a tomar todas esas cuestiones digamos, en el análisis. Y eso no quiere decir que el movimiento se sienta acorralado, no, para nada. Tenemos estrategias y tácticas para continuar la lucha. Y yo creo que se va a seguir viendo en lo posterior los escenarios de confrontación, porque cuando me pedía el escenario que estamos, digamos, previendo para más adelante, es que la confrontación sigue. Ya están desplegando las fuerzas policíacas nuevamente a los estados del sur. ¿Otra vez? Sí, ya están llegando aviones de policías para Chiapas, para Oaxaca. Entonces ese es el problema. Permítame interrumpirlo, profesor, para la audiencia. Ese es el problema. Ni resuelven la situación y tenemos declaraciones como el presidente Enrique Peña Nieto que dice que van a ir con todo porque la reforma se va esa va. Eso no ayuda a resolver este conflicto. En su momento Aurelio Nuño, implacable, decía que tenían para sustituir a los profesores que fueran despedidos. Ahora dice que no va a haber despedidos. Total de que se cargan un verdadero relajo porque creo que no dimensionaron la lucha de los profesores y lo que estaría provocando a nivel social. Profesor, para cerrar, si me permite, insisto, no quiero que sea una crítica exclusiva para el profesor en Resistencia, porque aquí creo que es una responsabilidad compartida y como en este espacio no hablarán las autoridades educativas, no hablará Aurelio Nuño, no hablará Miguel Ángel Osorio Chong, no hablará el presidente por obvias razones. Claro. Sin educación, ¿qué le queda a México? Sin educación, ¿qué le queda
para que entiendan la gente lo importante de lo que está ocurriendo con esta lucha magisterial en resistencia. Sin educación en estos pueblos, en estos estados, ya de por sí golpeados económicamente, ¿qué nos queda? Dígale a nuestra gente, por favor, ¿por qué es tan importante para ustedes esta lucha? Bueno, de hecho, la educación, como obviamente lo han expresado varios pedagogos, varios intelectuales, pues es prácticamente la vía para el desarrollo personal de los seres humanos, ¿no? Para el desarrollo en lo individual, como ser humano, y en su futuro, de vida, por decirlo así. Sin embargo, para nosotros la disputa de la educación ahorita se vuelve parte de la lucha de clases ya, porque así es parte de una lucha de clases. O sea, la educación se mete a ese terreno, en la disputa entre el gobierno y el sector oligárquico que lo respalda, y acá los pueblos que están todavía luchando por su identidad, por la preservación de la cultura y todo lo que tenga que ver con los saberes tradicionales o autóctonos, ¿no? Entonces, toda esta parte es en ese terreno ya de la lucha política, se mete, ni modos, el asunto de la educación. Por eso nosotros estamos planteando un modelo educativo que debe ser el que recupere toda esa parte de la idiosincrasia de los pueblos, de la originalidad, y no, o sea, el modelo educativo que nos imponen es un modelo totalmente capitalista, totalmente neoliberal, totalmente de saqueo, de dominación, de explotación de mano de obra. O sea, lo que quieren es mano de obra altamente calificada para lo que el proyecto transpacífico que se está impulsando aquí en la parte sur, y todo lo que tenga que ver con el avance del capital, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es parte de la disputa, pero es parte de otra discusión más profunda que tendríamos que hacer. O sea, sí estamos en la idea de que el tema central para el desarrollo individual de las personas es, individual y colectivo, es la cuestión educativa. Pero bueno, nosotros seguimos en la lucha que la reforma trae otro sentido. Así ya lo hemos analizado en otros espacios, y si no se da en la defensa de lo que es la tradición y los usos y costumbres de nuestros pueblos, pues vamos a ser avasallados y dominados y saqueados en todo. Entonces yo creo que ahorita pues sí vamos a retomar con responsabilidad el asunto, pero la lucha no termina aquí. Creemos que vienen nuevos enfrentamientos, van a haber más muertos, van a haber más presos, más heridos, y no sabemos en qué termina al final. Pues ojalá que termine en lo mejor para la juventud mexicana, para la niñez mexicana. En eso espero que termine en lo mejor para México, profesor Federico González Pérez. Le agradezco mucho que nos tome la llamada y por favor tómenos en cuenta para comunicarse con los mexicanos que estamos en el extranjero y que creo que también están preocupados ante esta situación, al pendiente de lo que ocurre. Y antes de que se despida, quiero que escuche esto. Para aquellas personas que van a escupir veneno por los profesores que no iniciaron clases el día de hoy en este ciclo escolar, antes de que la ignorancia le gane al cerebro, que la lengua le gane al cerebro, piensen bien quiénes son los responsables de que ustedes lean y escriban. Y después hablamos. Yo creo que hay mucho más allá de lo que han escuchado, de los boletines de prensa, de las declaraciones oficiales, de lo que incluso han escuchado aquí de los profesores de la CENTE. Ojalá que en este jaloneo político, reine el sentido común y reine lo más importante, que es el bienestar de la niñez en México. Yo desde acá, desde esta trinchera, don Federico, le mando un abrazo, y ahora sí que en solidaridad con los profesores en resistencia, pues para atrás ni para agarrar impulso. Claro, gracias, muchísimas gracias, y estamos al pendiente. Gracias, Federico González Pérez, profesor de la sección 22 de la CENTE allá en Oaxaca. Duro y directo.